Muy bien, muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente para compartir con ustedes palabras del reino de los cielos, como todos los días. Este anhelo en nuestro corazón de poder instruirnos en las cosas del eterno Dios. Como siempre lo digo, nos edificamos nosotros al servir al eterno Dios, dando su palabra, teniendo este privilegio, porque es un privilegio servirle al Dios vivo, al Dios real y verdadero, y es un privilegio poder compartir contigo esta palabra en esta tarde, en este día. Nueva misericordia del eterno Dios para tu vida, para mi vida. Él renueva su misericordia cada mañana y nos da esta oportunidad de poder oír su voz, de poder crecer, madurar en las cosas espirituales, poder alimentarnos espiritualmente para que nuestra área de emociones, sentimiento, voluntad, que nuestra alma esté fortalecida, y también nuestro físico, porque su palabra es vida, es espíritu y es vida y es medicina para todo nuestro ser. Mire qué privilegio que tenemos de compartir palabra del Dios vivo, real y verdadero. Buenas tardes a todos mis hermanos, amigos de distintos lugares que siempre están ahí del otro lado animándonos con su mensaje, con su saludo. Muchas gracias desde ya. Que el eterno Elohim esté derramando ricas y abundantes bendiciones sobre su vida. Sean fortalecidos, que la mano poderosa de Dios sea ministrando, tocando, sanando, libertando todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Enseguida vamos a estar saludando a nuestros hermanos que se van conectando como todos los días. Hoy vamos a mirar lo que puso en mi corazón el Señor, que es su palabra, que nos produce ese aliento de vida en cada uno de nosotros. En el libro de San Marcos, capítulo 10, versículo 46, libro de San Marcos. Ahí hay un título que dice: el ciego Bartimeo recibe la vista. Fíjese cuántos de nosotros debemos reconocer que nuestros ojos muchas veces están cerrados, estamos ciegos a las cosas espirituales, que es donde más debemos estar despiertos, alerta a todas las cosas que en este tiempo se mueve, pero estamos mirando muchas veces con ojos naturales. Y al mirar con ojos naturales lo que acontece a nuestro alrededor, ¿qué nos trae? Tristeza, angustia, impotencia, dolor. Cuántas cosas que vemos, cuántas noticias, cómo está este sistema mundo, lo que está sucediendo en este tiempo. Pero cuando vemos con los ojos espirituales, cuando realmente pedimos a Dios que abra nuestros ojos espirituales, comenzamos a ver tal vez la misma situación, pero con otra mirada, con otra perspectiva, con esperanza de creer a un Dios vivo que puede hacer las cosas mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Eso dice la Escritura. Por eso la importancia de compartir palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nuestros ojos sean abiertos en todos los tiempos, en toda situación, en toda dificultad, y que podamos ver cómo Dios nos enseña a ver. No con ojos de derrota, de quejas, sino con ojos de esperanza, con visión mucho más allá y confianza en que lo que es imposible para ti, para el hombre, es posible para Dios. Porque Él sí lo puede hacer posible, aquello que para nosotros muchas veces no vemos la salida, o está cerrado, o no podemos, no alcanzamos, pero cuando el Señor abre nuestros ojos espirituales, comenzamos a ver más allá. Y eso es bueno, poder ver a la luz de la palabra lo que Dios nos enseña en esta tarde. Antes de leer las Escrituras, siempre le venimos comentando que estamos estudiando y profundizando en nuestras raíces hebreas. Y el tiempo de Dios, el tiempo Cairo que está marcado en la palabra, el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 12, ahí nos habla del comienzo de los tiempos, de los meses, dice Éxodo 12, que es el mes de Abib, el calendario de Dios, el tiempo de Dios. Y hemos comenzado hace muy poquito, el día 9,
el mes de Elul, un mes muy importante que debemos tener un autoexamen en nuestra vida, porque viene una fiesta muy importante para el Eterno que nos invita, que no quedó sin efecto, porque aún el Mesías Yeshua, él cumplió la fiesta que tenía que cumplir. Y esta fiesta que está marcando el tiempo de Dios son fiestas proféticas. ¿Por qué? Porque viene la fiesta de las trompetas, de sonido de shofar o trompetas, en el cual nuestro oído debe estar afinado, preparado para escuchar ese sonido. Porque en la venida de nuestro Mesías Yeshua va a haber sonido de trompeta, eso lo dice la Escritura. Entonces debemos estar preparados para eso. Y justamente este mes es para estar preparados. Es para hacer teshuvá, arrepentimiento significa esta palabra. Hacer una limpieza, hacer un reflexionar de nuestras vidas, quitar cosas para que podamos oír. Muchas veces nuestro oído está cargado de muchas palabras negativas. Muchas veces nuestros ojos han mirado muchas cosas negativas. Entonces es necesario que en este tiempo, hasta que llegue este día de esta fiesta, que es al final de este mes, Elul, podamos estar con el oído afinado. Vio que cuando nuestro oído, a veces es necesario hacer una limpieza al oído para que podamos escuchar mejor. Así es también en el área espiritual. Debemos limpiar cosas que han entrado a nuestro oído. Hemos escuchado palabras negativas, hemos escuchado palabras de maldición, hemos escuchado palabras de queja, y muchas veces nos hemos prendido con esas palabras, con esas quejas, con esas cosas negativas. Entonces hacer un autoexamen cada uno personalmente y limpiar todas esas cosas. Vio que a veces usted escuchó algo y se quedó con eso y le dio rabia, le dio bronca, trajo angustia, tristeza, y no se olvida, y no se olvida, y no se olvida. Bueno, justamente de esas cosas debemos limpiar nuestro oído espiritual para que ese oído quede limpio, para que no haya obstáculos de saber oír el sonido del shofar, porque es el sonido del rey, de la venida del rey. Entonces para eso nos prepara el eterno Dios, y son fiestas proféticas que se tienen que cumplir, hermano. La palabra profética es que nos avisa antes de tiempo, y justamente los tiempos de Dios, no el tiempo gregoriano, nos está marcando fiestas proféticas. Por eso es importante poder introducirnos en nuestras raíces hebreas y conocer lo profundo que Dios nos está marcando justamente en estos tiempos. No sabemos cuándo es la venida del Señor. Puede ser en un instante, mañana, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene. Solo está en la potestad del Padre. Pero sí, el Padre nos lleva a fiestas proféticas para prepararnos para su venida. Muchas gracias por estar ahí del otro lado compartiendo con nosotros. Ya vamos a estar saludando a nuestros hermanos que ya se han conectado. Que el eterno Dios le recompense el tiempo que está disponiendo. Tiempo es vida. Usted está poniendo su vida para oír palabra del reino de los cielos. Decíamos la palabra humildad, ¿no? Cuando hay un corazón humilde que se rinde a la palabra de Dios y que está presto a escuchar, ese es el que recibe realmente las cosas de su reino, del reino de nuestro Padre eterno, y que derrama rica y abundante bendición. Ahí Teresa de temprano, ella está preparando el celular para recibir palabra de Dios. Vamos a compartir, como decía en el libro de San Marcos, capítulo 10, versículo 46. Y dice así la escritura, el título es: El ciego Bartimeo recibe la vista. Fíjese este relato precioso cuando nuestro Mesías Yeshua estuvo sobre la tierra, y lo que él vino a hacer, él vino a mostrar su reino, a traer su reino. Aquí en este mundo, en este sistema mundo, gobierna un reino, el reino de Satanás. Pero él viene a traer un reino de los cielos, un reino de vida, de salud, un reino de esperanza, un reino que no se mueve por leyes humanas, sino por el Dios vivo que nos creó, que nos conoce
y que sabe por qué muchas veces estamos atravesando una situación difícil y nos preguntamos por qué. El Eterno tiene en su control y en su potestad toda nuestra vida. Fíjese aquí este relato, lo que acontece. Dice el 46 de Marcos 10. Entonces vinieron a Jericó. Él anduvo constantemente pasando por distintos lugares y mostrando la gloria del reino de los cielos. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Fíjese, aquí ya la Escritura nos habla y debemos llevar a nuestra vida hoy o personalmente a lo que estamos viviendo, o tal vez en algún momento hemos atravesado o estaremos por atravesar. Aquí dice que este ciego, una persona ciega, estaba sentado junto al camino mendigando. Jesús, nuestro Mesías Yeshua, él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dijo: nadie llega al Padre o viene al Padre si no es por mí. O sea, él estaba marcando que llegar al Padre, que llegar al conocimiento del reino de los cielos, es solamente a través del Mesías Yeshua, porque él vino a traer el reino de los cielos a la tierra, y él es el puente, él es el nexo, él es a través de él que podemos llegar al Padre. Inclusive él vino a reconciliar al Padre con su pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo le dio la espalda al Dios eterno. ¿En qué le dio la espalda? En alejarse de los mandamientos, estatutos, ordenanzas. Y muchas veces, como comencé diciendo, muchas veces nos preguntamos por qué me vino esto, por qué estoy pasando esto. Y muchas veces es porque nos hemos alejado del eterno Dios. Y aquí en este relato está diciendo que este ciego estaba sentado junto al camino. No dice que estaba caminando en el camino. No dice que estaba en medio del camino, sino que estaba junto al camino. O sea, ya no estaba en ese lugar que tendría que estar, o que tenemos que estar hablando en un presente, caminando en el camino. Hay dos caminos. La palabra del eterno Dios, siempre usted se va a encontrar cuando lee las Escrituras con dos cosas, que tiene que tomar una decisión. En la vida tenemos que tomar decisiones. La vida en sí, cada día, es tomar decisiones, por el bien o por el mal. Y aquí marca dos caminos la Escritura: el camino ancho, donde podemos ir, venir, hacer lo que queremos, lo que se nos da la gana, pero el final es camino de muerte, dice la Escritura. Pero hay un camino que es angosto, que marca nuestro Mesías Yeshua, que ese camino debemos transitar cuando estamos obedeciendo. ¿Obedeciendo a qué? Vuelvo a repetir: a los mandamientos, estatutos, ordenanzas que dejó el Padre y que aún su Hijo, el Mesías, vino a cumplirlo. Para darnos ejemplo que en Él o con Él podemos cumplir y no son gravosos sus mandamientos. Entonces dice que este ciego, por empezar, ciego, y estaba sentado junto al camino. Y estaba sentado en una actitud pasiva. No podía andar porque no veía. No estaba enfermo de las piernas ni de los oídos, sino de la vista. Entonces tenía que estar ahí quietito, pero estaba al costado del camino. Y justamente pasa el Mesías por ahí. Muchas veces creemos que no somos ciegos, porque estamos viendo, porque vemos los colores, vemos el día, vemos a las personas, pero muchas veces estamos ciegos en las cosas espirituales. No vemos lo que Dios nos está hablando. No vemos lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. No vemos la salida que Dios nos está mostrando al problema. Porque en nuestros ojos hay una venda espiritual que no nos deja ver
las cosas que Dios nos está mostrando en este tiempo. A lo mejor hay un problema en la familia, en la salud, en el matrimonio, en la economía, y Dios nos quiere mostrar el camino, porque Él nos quiere bendecir. Él está para bendecirnos constantemente. Si somos su pueblo, sus hijos, el papá quiere bendecir a sus hijos. Pero muchas veces no vemos porque estamos al costado del camino y porque estamos ciegos a las cosas espirituales. Y dice el versículo 47, dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, fíjese, él estaba ciego, pero él oía. Y él dice que oyendo que era Jesús Nazareno, él seguramente escuchó que él andaba haciendo milagros, libertando, cambiando la situación de las vidas de las personas. A lo mejor oyó comentarios, pero en ese momento estaba oyendo porque había un gran alboroto. Acuérdense que era una multitud que iba con él. Entonces dice, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjese que prestó atención a oír. Hoy usted está oyendo palabra del reino de los cielos. Apartó un tiempo, prestó atención, está prestando atención en oír. Entonces, Dios quiere abrir nuestros ojos ahora. Estamos oyendo, estamos recibiendo la palabra, pero ahora viene a abrir nuestros ojos para que podamos ver. Y fíjese, yo tengo aquí en la versión Kadosh israelita, que dice este versículo 47, dice de esta manera, y cuando oyó que era Yeshua de Nazaret, empezó a gritar, Yeshua, hijo de David, ten compasión de mí. Fíjese, acá dice misericordia, acá dice compasión. La misericordia significa, esa palabra muchas veces la hemos explicado, miseria y cordia del corazón. O sea, él ve que el hombre no puede salir de una situación por sí solo. Necesita la ayuda del Padre, necesita la ayuda del Dios vivo. Entonces él estaba diciendo, ten misericordia, mira mi corazón, que reconozco que no puedo solo. Pero en esta versión dice, ten compasión, y la compasión nace de las entrañas. ¿Usted cree que Él no tiene compasión de la situación que vivimos y que atravesamos cada día? Sí que tiene compasión, porque nos va a mostrar aquí. Nos va a mostrar que Él no hizo oído sordo y pasó de largo, sino que Él se detuvo. Aquí dice la escritura en el versículo 48, dice, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Mucho más fuerte clamaba, mucho más, con más intensidad. Aquí dice en esta versión, muchos le regañaban y le ordenaban. Fíjese, le regañaban, cállate, no molestes al maestro. Y le ordenaban, calla. Pero él gritaba todavía más fuerte, hijo de David, ten compasión por mí, dice en esta versión. Más fuerte levantaba la voz. ¿Sabe que muchas veces el mundo, la situación, el problema, lo que usted está atravesando, le está diciendo cállate, quédate así como está, no clames, no pidas, no busques, no ores, quédate en la situación que está? Y muchas veces personas que están a nuestro alrededor, que hablan un idioma negativo, te van a decir, no vas a salir de esta situación. No vas a alcanzar, no vas a llegar. Así que quedémonos así como estamos. Pero este hombre no hizo caso a esas voces negativas, sino que él levantó su voz y siguió diciendo, Yeshua, Jesús, hijo de David, ten misericordia por mí. Muévete a misericordia. Tú lo puedes hacer. Tú eres el Hijo de Dios, el que vino a la tierra. Tú lo puedes hacer. Ahí estaba activando su fe, su confianza,
que lo que no podía hacer el hombre común, normal, o tal vez la situación o los que lo rodeaban, lo podía hacer el Señor por su vida. Entonces, sigue diciendo la Escritura en el versículo 48, el 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarlo, deteniéndose. Fíjese que él se detiene por una situación, se detiene por un problema. No es que pasa de largo, no es que hace oído sordo, no es que no le importa. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo que hizo este ciego Bartimeo. Comenzó a hablar, a levantar su voz, a clamar, a pedir. Hermanos, en todos los lugares que hemos andado y que estamos todavía transitando y llevando el mensaje, son poca la gente que van al tiempo de oración o que tienen tiempo de oración. Porque dice, no, porque no sé lo que voy a decir, no, porque estoy perdiendo el tiempo, no, porque hay muchas excusas. Pero orar es hablar con Dios, orar es hablar con el Padre, es comunicarse con Él. Cuando usted más se comunica con una persona, usted más lo va a conocer y más el eterno Dios va a manifestar su poder, porque tú le estás pidiendo, tú le estás hablando, tú estás confiando y estás poniendo tu esperanza en Él. Estás esperando en Él. Esta persona que estaba con esta situación no se quedó ahí quietito, sino que siguió clamando, siguió levantando su voz y siguió pidiendo al único que lo podía hacer. A Jesús, al Mesías, al que vino a traer el reino de los cielos a la tierra. No a cualquier persona, no a cualquier cosa, no buscando de otras maneras o de otra forma, sino que Él fue a la fuente, fue aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces nada lo hizo parar, nada lo hizo callar. Y así debe ser en nuestra vida. Nada debe hacerte retroceder, ni estancarte, ni callarte, sino más debes levantar tu voz para que Él oiga tu oración y responda a tu llamado. Fíjese lo que sucedió en el versículo 50. Dice, Él entonces, no terminé el 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Fíjese, primero los discípulos o la gente que le rodeaba ahí al Mesías le decía: cállate, deja de gritar, deja de pedir. ¿Cuánta gente a veces nos quiere quitar nuestra fe y nos dice: ya, dejen de pedir, dejen de clamar, dejen de juntarse, dejen de escuchar la palabra? Pero nosotros seguimos insistiendo, seguimos clamando, porque si Él lo prometió en su palabra, Él lo cumple. Él dijo: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas del reino de Dios que lo puede hacer Él en su voluntad, lo puede hacer en un instante. Otras tal vez va a demorar, pero porque es un proceso en cada vida. A lo mejor está tratando con tu fe, con tu paciencia, con tu esperanza, con tu perseverancia. Pero si tú lo crees y si tú activas tu fe, Él lo va a hacer. Acá dice que Él levantaba su voz y Él se detuvo y le mandó a llamar. Aquí dice en esta versión, en el 49, Jesús se detuvo y dijo: llamadle acá. Llamaron al ciego y le dijeron: ten valor, levántate, y Él te está llamando. Fíjese, ten valor, levántate, Él te está llamando. ¿Vieron cómo cambió el lenguaje de los que estaban alrededor? Primero le decían: cállate, pero cuando el Señor se detuvo, los otros cambiaron ese lenguaje y le dijeron: ten valor, levántate, Él te está llamando. Y el versículo 50 dice: Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús.
aquí algo tremendo, arrojando su capa. Fíjese que el ciego, acuérdese que estaba al costado del camino y él tenía una capa, estaba cubierto con una capa. Que esa capa sería que le cubría del frío, le cubría del viento, de la lluvia, de cuántas cosas, porque él estaba al costado del camino. Y esa capa que era su cobertura, que lo podemos ver también como su casa o su carpa, es algo que le estaba cubriendo. Él lo tenía ahí, pero dice que en el momento que le llamó, dice que él, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Eso nos está hablando hoy a nosotros. ¿Qué es lo que nos está cubriendo muchas veces y nos está deteniendo a estar solamente esperando en eso? Bueno, esto me va a cubrir de la lluvia, me va a cubrir del calor, me va a cubrir del frío. Pero sabe que el Mesías, nuestro Mesías Jesús, cuando te está llamando, es porque es Él el que quiere cubrir tu vida. Es Él el que quiere sostener tu vida, guardar tu vida, sanarte, liberarte, traer la respuesta de lo que tú estás pidiendo. Pero es necesario arrojar lo otro que estábamos depositando en nuestra confianza. Porque acá Él dice, no es que tomó su capa y salió a correr atrás del Mesías. No dice eso la Escritura. La Escritura dice que Él arrojó su capa. Dejó todo eso. Dejó eso atrás. Y se fue corriendo a cobijarse bajo la protección, la mano poderosa de nuestro Mesías Yeshua. El 51 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Fíjese, Jesús sabía que él era ciego, sí sabía, estaba bajo el control del eterno Dios. Pero ¿qué quieres que te haga? Le dijo, le preguntó. ¿Sabe por qué le preguntó? Porque muchas veces es necesario que el Señor nos pregunte, ¿qué quieres que te haga? Para que nosotros le respondamos realmente cuál es nuestro problema. Porque podemos decirle al Señor, quiero que me soluciones todos mis problemas o que me perdones todos mis pecados. Pero el Señor quiere que nosotros seamos específicos. Estoy enojado, estoy triste, estoy angustiado, estoy solo, estoy así, Que seamos sinceros con Él y que le digamos cuál es nuestra situación, la cual queremos la respuesta. Está esperando que nosotros le digamos a Él, Él sabe. Entonces Él le contestó, y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista, que recobre la vista. Fíjese, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino.